la carta al pueblo efesino. Y vamos a continuar con nuestra temática, dependiendo 100% de Dios. Bien, ya hace algunos días hemos iniciado estudiando lo que es conocido y entendido como la armadura de Dios. Capítulo 6 de Efesios, versículo 10 al versículo 18. Y veníamos recordando desde el capítulo 5 aquella admonición, aquel aviso que se nos da acerca del día malo, estar preparados, ¿no? Los días son malos. Y nos dice a partir del capítulo 6, versículo 10, nos habla de ese día malo, el versículo 11, para que podamos estar firmes. Dice nuevamente el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, estar firmes en el Señor. Hace 8 días entonces estuvimos viendo el tema del cinturón, ¿cierto? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hoy vamos a mirar entonces la coraza de la justicia. Proseguimos el cometido que ya hace unos días iniciamos, estudiar cada uno de estos elementos de la armadura de Dios que apuntan a la importancia de retener. El énfasis no tanto está en el elemento, ¿no?, que Pablo lo utilizó. Él vio a un soldado, los soldados que veía todos los días estando preso ahí en Roma, en el pretorio, viéndolos, pues fue tomando prestado de ellos, de su vestimenta, de su armadura, fue tomando elementos para compartirnos y recordarnos que estas verdades deben de estar claras en nuestra vida. Hay que retener con claridad y con precisión la palabra implantada, como dice la carta de Santiago. En Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25, que culminamos hace 8 días, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Pero qué? Sed hacedores de la palabra, dice, y no solamente ¿qué? Oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos antes de seguir ahí en el texto? Porque uno cree que sabe, porque escuchó. Usted ha escuchado muchos temas, pero si usted no los ha practicado, discúlpeme, usted los ha escuchado, no los sabe todavía. No nos engañemos en ese sentido. Por eso dice, no nos engañemos. Si usted está oyendo los temas y usted no los está aplicando, usted solo es un oidor. No se engañe, porque si no es hacedor, usted no ha aprendido, Mire, eso es, de hecho, en el mundo académico, en todas las carreras. Si usted no aplica, difícilmente llega verdaderamente a aprender. Y sigue entonces el autor de Santiago: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante ¿a quién? Al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y luego qué? Eso es inmediato. Usted inmediatamente quita los ojos del espejo, de su imagen, ya no tiene usted la imagen, usted ya la olvidó. Entonces, por eso es importante estar ¿qué? Atentos. Recordamos hace 8 días, como el artista que está plasmando la imagen de alguien, tiene que estar atento a la imagen que va a plasmar. Si él le dice, no vaya y vuelva después que yo lo voy a hacer de memoria, nunca lo va a hacer igual. Tiene que estar siempre con sus ojos puestos en esa imagen que va a plasmar. Y dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué? Persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor olvidadizo, sino que, vuelve y reitera, hacedor de la obra. ¿Cómo será? Bienaventurado. Entonces, no es lo que usted escucha lo que está haciéndole bien a su vida. ¿Sabe qué es? Lo que usted está practicando. Lo que usted está practicando, lo que usted está aplicando. Vea,
así sea poquito, pero lo que usted está aplicando, eso es. Cada verdad de las Escrituras que se retiene con claridad, ¿qué hace? Nos fortalece en el Señor y nos fortalece en el poder de su fuerza. Es que a veces, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Porque es que a veces nos concentramos mucho en el elemento. ¡Ay, la coraza! ¡Ay, el yelmo! No, es la verdad que Pablo está tratando de comparar, a la que hay que hacer énfasis. Y ya hicimos énfasis hace 8 días en ¿qué? En la integridad. Y hoy vamos a hacer énfasis, cuando hablamos de la coraza de justicia, ya vamos a precisar que no estamos hablando de la justicia imputada por Dios, ni la justicia del ser humano. Vamos a ver de qué justicia estamos hablando aquí. Pero lo importante es que entendamos que esas verdades de Dios, en la medida en que son precisas, en la medida en que las aplicamos, es que nos hacen fuertes. Nos hacen fuertes, ¿en quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque no son nuestras verdades. Porque no son nuestras verdades, sino que es la verdad de ¿quién? De Dios. Y por eso nos hace fuerte. Por lo tanto, no son nuestra fuerza, sino la fuerza de ¿quién? Recordemos lo que dice Zacarías 4:6. 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, está hablando el profeta, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, sino ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. Estaban ahí estancados en la reconstrucción del templo. Zorobabel como gobernador y Josué como sacerdote en ese momento, que se llamaba así el sumo sacerdote, habían regresado de Babilonia, estaban nuevamente en Palestina, se les había dado la autoridad para reconstruir y nada que salían, nada que avanzaban, nada. Entonces Dios les manda una palabra y les dice, varones, ¿no es con qué? No es con fuerza, no es con espada, ni es con fuerza, ¿es con qué? Es con la ayuda del Espíritu Santo. Y mire qué increíble que esa verdad no era nueva, ni nueva porque la trajo el profeta, ni nueva de pronto para el pueblo de Israel. Recordemos David. Vamos a 1 Samuel 17, 45 al 47, y es como si David se hubiera puesto de acuerdo con Zacarías, póngale cuidado. 1 Samuel 17, versículo 45 al 47. Es increíble, es que ni que David le hubiera dicho a Zacarías en el tiempo, vean, no se olvide de escribir esto que yo ya dije. Pero lo reitera. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Por eso es que usted a veces dice, ay, pero en la Biblia uno ve, oye que dicen esto, uno lee que dicen esto aquí, y luego vuelve y lo lee en otro libro, y luego vuelve y lo lee en otro libro de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es una biblioteca que está compuesta de 66 libros. Entonces, en un libro uno lee esto, y en otro libro vuelven y reiteran, y en otro libro vuelven y reiteran. Claro, ¿para qué? Para que se nos quede, para que recordemos que Dios no se contradice, que Dios es muy coherente. Y miren lo que dice David enfrentando a Goliat. Entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí con qué? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú. Mire, David entendió lo que no había podido entender todo el ejército de Israel. Que Goliat estaba enfrentando no a un cuerpo humano, estaba enfrentando a Dios. Estaba enfrentando. Entonces, por eso luego dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Póngale cuidado nuevamente. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva ¿con qué? ¿Qué decía Zacarías? No es con espada ni con ejército. ¿Es con qué? Con... Amén. Dice entonces, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mire, David desestimó la armadura de Saúl, ustedes recordarán, pero él no lo hizo por soberbia. Él no lo hizo por altivez ni lo hizo por insolencia. Lo hizo por la confianza que genera el Espíritu Santo. Porque recordemos que uno de los frutos del Espíritu es ¿qué? Fe. Fe. Y mire que esto creo que muchos lo hemos vivido de alguna manera en algún momento de nuestras vidas. Hemos ido muchas veces a hacer ciertas tareas, hemos enfrentado la situación
Y cuando nos dicen a nosotros que volvamos, uno dice, uy, no, es que yo ni supe cómo fue. Yo ni supe cómo pasó, yo no supe ni cómo salí de eso. Pero fue que la confianza que pone el Señor a través de su Santo Espíritu. Bien tenemos entendido que el Espíritu de Dios no moraba en David, pero él ya estaba ungido y el Señor ya lo estaba respaldando. De alguna manera David había entendido a través de lo que se había compartido ya desde los patriarcas que definitivamente había un Dios en el cual confiar. Ya había habido un rey, ya estaba Saúl. Menos se imaginaba él que iba a ser el siguiente rey, pero tenía la confianza en el Señor. Por tanto, esa confianza que trae el Espíritu Santo es la que nos permite entender que cuál es la tarea del creyente entonces. Creer, depender y depender 100% de ¿quién? De Dios. No es nuestra fuerza, no es nuestra... Mire, hermosa ilustración como la que nos dejó el Señor Jesús en Juan 15, creo que no hay ninguna. Yo soy la vid, nosotros somos la rama. Revise, mire, mañana, más tarde, en el transcurso de esta semana, cada vez que usted vea un árbol, fíjese, vea el tronco, vea las ramas. La rama no produce, gracias mi niña, la rama no produce nada por sí mismo. Si la rama no permanece en el tronco, ¿qué pasa con la rama? No pasa nada. Asimismo nosotros, espiritualmente, nosotros no tenemos músculos espirituales, ni tenemos piernas, ni tenemos extremidades espirituales, ni tenemos una productividad. Toda proviene ¿de quién? De Dios. Permanezcamos, dependamos, cada día dependamos. Estaba contando ahorita a Marcelita que iba yo bien en mi día cuando aparece por ahí una notificación de una empresa que para colmo pues ya ni afecto le tengo y empieza a dañarle uno el día y uno dice, uy, Dios mío, ¿qué está pasando? Cosas muy sencillas. Y entonces, Señor, permíteme descansar en ti, permíteme entregarte esta carga, permíteme entregarte este disgusto, permíteme entregarte esta situación chocante, pero tratar de depender que 100% del Señor. De entrada, de salida, al acostarme, al levantarme, al caminar, al sentarme. Todo lo que yo pueda descansar, confiar y depender del Señor, ¿sabe qué es? Ganancia. Porque nosotros no tenemos nada por sí mismos. Nosotros somos como esas ramas que todo lo recibimos de la raíz y del tronco. ¿Que es quién? Jesucristo. Amén. Por eso entonces vamos a abordar hoy un elemento adicional que es la coraza de la justicia. Mire, ningún soldado romano salía a la batalla sin coraza, porque la coraza siempre era una protección. Mire que de hecho, el chaleco antibala, ¿qué es lo que cubre? Cubre el tronco, que es la parte más ostensible y a donde inmediatamente el enemigo o quien lo quiere asediar a usted le va a disparar. Va a tentar porque es la parte más gruesa, es la parte más amplia, de pronto por decir, es el objetivo más claro que hay. Y por eso entonces los mismos soldados salían, era una pieza sólida, sin mangas, que cubría todo el torso. En muchos casos se hacía de cuero o tela gruesa. Ya ustedes sabrán que más hacia adelante, ya cuando vinieron otros ejércitos, usted sabe que increíble, ¿no? Pero pues lastimosamente la guerra ha ido progresando y los materiales y los elementos pues también han ido y ya luego se volvió de metal. Hoy en día están los chalecos anti, quién sabe qué vendrá el día de mañana. Pero en ese momento eran estos elementos hechos de tela, de cuero, se cosían con cortes superpuestos de pezuña o cuernos de animales y también algunos llevaban elementos de metal que se moldeaban o martillaban para ajustarse al cuerpo. ¿Cuál era la función de esa pieza? Obvia, proteger el corazón, los pulmones, los intestinos, los órganos vitales. ¿Sí? Era, porque normalmente era atentar contra el bulto y pues era proteger, le llaman, no que seamos un bulto, pero pues le llaman porque es la parte más ostensible. Hay entonces algunos, y dentro de la cultura judía, el corazón y las entrañas, uno representa los pensamientos y el otro representa las emociones. Bueno, aunque ya hoy se ha descubierto algo muy interesante, ¿no? Que no se sabía de mucho tiempo atrás.
y es que tanto el corazón como el intestino grueso tienen neuronas. Increíble. Por eso de pronto esa sensación de cuando de miedo inmediatamente el primer órgano, uno de los primeros que afecta es aquí, las entrañas, la emotividad fuera del corazón. Así entonces, una de las protecciones que podemos decir hacia donde apuntaba esta figura de Pablo de procedencia judía, podía ser a que realmente cuidáramos, ¿no? Cuidáramos nuestras emociones, cuidáramos nuestro pensamiento, ¿cierto? Cuidáramos nuestro ser, aunque claro, uno dice normalmente siempre está ligado pensamiento a cabeza, pero de todos modos era una manera de protegernos, ¿no? Pensamiento es lo más íntimo de nosotros y era una manera de protegernos, pues porque el enemigo siempre está asediándonos, siempre está tratando de indisponernos, de incomodarnos, de dañarnos, de generar un malestar frente al uno y frente al otro. Veía una ilustración en estos días que decía que vino un espíritu, por decir, era una ilustración, y perturbó un burro que se metió a la casa del vecino y le acabó con todo lo que tenía en la huerta. El vecino salió y mató el burro. Entonces el dueño del burro fue y le mató a la señora y el otro. Bueno, eso se volvió un caos. Y entonces decía, el enemigo todo empieza por mover y generar el malestar en una sola cosa y luego se va generando el malestar en todas las demás. Así continuamente Él nos va a estar asediando. Vamos a mirar entonces tres punticos específicos. Vamos a mirar de qué justicia se trata, cuál es su importancia acerca de esta coraza de justicia, y vamos a aplicarla al contexto de Efesios, que es el que hemos venido estudiando. Entonces, primero, ¿de qué trata? ¿Justicia individual? ¿Justicia nuestra? No. De hecho, recordemos, el mejor ejemplo de la justicia humana está representado en las hojas con que Adán y Eva se vestían. ¿Qué pasa cuando usted arranca una hoja? ¿Qué pasa a los días? Se seca. ¿Y qué le toca entonces? ¿Usted no se ha dado cuenta que así somos los seres humanos? A una justificación, cuando ya la justificación no nos da, nos toca sacar otra. Y cuando ya esa otra no nos da, nos toca sacar otra. Y cuando esa justificación tampoco nos da, entonces nos toca sacar otra. De hecho, ¿qué dice Proverbios? Dice que el perezoso sabe qué dice. Dice, no, yo no voy a ir a trabajar hoy porque me dijeron que anda un león suelto. Obvio, es una bobada, pero así son las justificaciones humanas. Así son las justificaciones humanas. Y usted hoy llegó y dijo, ¿por qué no hiciste tal cosa? Usted dijo, por esto. Mañana vuelven y le preguntan y dice, por aquello. Vuelven y le preguntan por lo mismo después, dice, por otra cosa. Esas son las justificaciones humanas. Entonces, ¿está hablando esta coraza de la justicia humana? No. Segundo, ¿está hablando de la justicia imputada por parte de Dios? O sea, que nosotros hemos sido declarados justos por la fe. Tampoco. No necesariamente está hablando de esa, que es una que sí nos ha sido provista. La justicia divina sí nos ha sido provista, que es la justicia que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Por medio de qué? De la fe. Por eso Romanos 1, 16, 17 dice que el Evangelio de Dios es poder. Pablo dice, yo no me avergüenzo porque el Evangelio de Dios es poder. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y luego qué? Se aplica por fe. Usted es hecho nuevo, es hecho justo por fe, y de ahí para adelante toda su vida la vive ¿por qué? Por fe. Esa es una realidad. Pero tampoco apunta a esa. Entonces, ¿a qué justicia? ¿De qué justicia está hablando? Está hablando de la justicia práctica que el creyente está llamado a expresar luego de haber nacido de nuevo. La manera como debemos de vivir de ahora en adelante. Nosotros, ojo, y esto lo digo con mucho cuidado porque yo siempre insistiría aquí, debemos de cuidarnos mucho porque hoy en día se habla de muchas, digamos así, muchos incidentes negativos que ha ido entrando en la iglesia, que el evangelio de la prosperidad, que el movimiento de las emociones, que ven, tantas cosas, pero hay una que a mí me parece que también es delicada y no hemos hecho mucho énfasis en ella, y es esa intoxicación que tiene la iglesia por el activismo. Si no están haciendo algo, creen que están en pecado. Nunca tienen paz si no están haciendo algo, sin darse cuenta que están tratando de justificarse por las obras.
y no descansan en la ¿qué? En la gracia y en la justicia divina. Entonces, no estamos hablando aquí de esas obras tampoco, de que si yo no hago nada, ay, que si yo no, ay. No estamos hablando de lo que es consecuente. Vamos a Romanos 6, versículo 1 y versículo 2 y versículo 11 al 13. Y vamos a ver entonces, Pablo viene hablando acerca de la victoria de la gracia en el capítulo 5. Pablo viene diciéndonos en el versículo 20 y 21 que cuando abundó el pecado, entonces, como Pablo es el que escribe la carta, mire lo interesante como la escribió Pablo. Pablo plantea precisiones, plantea premisas y luego él mismo hace preguntas, como si alguien le estuviera preguntando. ¿Para qué? Para ir haciendo precisiones. Entonces, luego que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pasa al capítulo 6 y él pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? Porque, ¿qué dijo Pablo? El pecado abundó y sobreabundó la gracia. Entonces uno diría, pues entonces sigamos pecando. ¿Pero qué dice él? No, señor, no, señor. La gracia sobreabundó para darte vida nueva. Y a consecuencia de eso, tu viejo hombre ya murió. Ya ahorita es un nuevo hombre. Entonces por eso él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta él, o estamos muertos al pecado o estamos vivos. No, pues yo estoy muerto al pecado, entonces usted ya no está llamado a andar a eso. Yo no sé si les he contado que, Pastor Riubal, que en paz descanse, una vez con un discípulo llevaron un ataúd y el discípulo se acostó ahí y empezaron a hacer la representación de esta realidad. Ramón se llama, que creo que vive, es un misionero. Y entonces él le preguntaba a Ramón que él iba a salir por la noche y que iba a salir a las actividades que hace todo mundo en la noche, y él que estaba ahí en el ataúd le decía, no puedo. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, porque yo estoy muerto. Y entonces después le dice, te invito para que el domingo vayamos a la iglesia, compartamos con los hermanos, de pronto salgamos a evangelizar. Claro que sí, apúnteme, yo voy de primero. Le dice, pero ¿cómo así? Si tú estabas muerto. Dice, estoy muerto para el mundo, pero estoy vivo para Dios. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Por eso el versículo 11 que dice, considerémonos pues muertos al pecado y vivos para Dios. Por eso hay cosas a las que hay que decirle que hay que hacerse. Uno dice, hay que hacerse el loco, hay que hacerse el bobo, mejor no conteste, hay que hacerse el muerto. ¿Sí? Sí, es una acción práctica. Ya está uno ahí, ¿cómo sale usted de ahí? Haga el muerto. ¿Cómo hace la zarigüeya, no? Ella instintivamente se voltea y ya se murió. Increíble el animalito, no es un instinto de supervivencia, es ingenuo, pero es su instinto de supervivencia. Pero es lo que nosotros debemos hacer frente al pecado. Cuando el pecado nos está invitando, ¿qué tenemos que decirle? Yo ya estoy muerto, amigo. Eso no es lo mío. A mí ya no me toca ahí. Entonces, por eso pasamos del 11 al 13. Así también vosotros, ¿qué? Considerados muertos al pecado, pero ¿qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿qué? Señor nuestro. No reine, pues el pecado en vuestros corazones, de modo que ¿qué? Que le obedezcamos en su concupiscencia. No nos dejemos ganar, porque después de que coge ventaja, ya no hay punto de retorno. Los que han ido a las cataratas del Niágara, ese río es navegable, el río que cae en la catarata es navegable, pero hay un aviso que se conoce como el punto sin retorno. ¿Qué significa? Que si usted pasa ese punto ahí para allá en bote, agárrese duro porque abajo lo van a recoger. Usted no tiene cómo devolverse, ya que ya le ganó. Así pasa con la tentación. Mire, por eso yo me acuerdo hace muchos años nos decía, mire, una cosa es que los pajaritos le den vuelta a usted sobre la cabeza, pero cuando usted los deja hacer nido, empolla y nació el pichón del pecado. Y ya perdió uno, ya concibió. Entonces, una cosa es que ellos anden por ahí y usted no los deje hacer nido. Por eso dice, no reine pues el pecado, él no debe reinar.
Él no debe tener autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos gana. Y si nosotros le damos espacio, nos va a coger ventaja. Mire, ayer pasó algo incómodo, ¿no? Saqué la mascota de la casa, estaba el día tenso. Salí a un parque y están sacando todos esos perros agresivos sin bozal, entonces uno ahí mismo los recogí, un perro chiquito, ellos creen que eso es una presa, entonces todos le tiran a esos pobres perritos chiquitos. Lo entro y lo voy entrando y venía un perro, un pit, mejor dicho, lo agarré y la señora, no, me dice ella, no, él es un cacho, porque yo le dije, hijo, no se meta con los mayores. Y la señora me dice, no, es que él apenas es un cachorro, apenas tiene 4 meses, pero yo digo, ¿cómo era cuando tenga 8? Salimos y entramos y este bendito más sale corriendo, yo que sale corriendo y era otra vez a esta criatura y esta señora menos mal la alcanzó a tener y yo lo cogí, pero basta. Y estábamos en eso y la señora estaba hablando con nosotros cuando la aló, se la llevó, la golpeó contra el piso, la dejó casi inconsciente porque vio un gato. Pero ¿qué pasó? La cogió descuidada. Ella estaba confiada hablando con nosotros, cuando la volteó, ya se la llevó, le ganó la fuerza. Así pasa con el pecado. Pero es que es lo que estaban diciendo ayer en la casa, y cuando tenga 8, ¿para dónde nos vamos? Ese es el peligro, y lo sacan sin bozal. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Le ganó la velocidad, le ganó la fuerza. Así pasa con el pecado. Por eso uno no puede estar descuidado frente al pecado. Uno no puede andar, no, uno tiene que estar atento, cuidadoso, sigiloso. ¿Sabes? Tal vez te pueden acusar de que le pones curia a todo, pero es mejor que te acusen de que le pones curia a que después te estén acusando que hiciste lo que no tenías que hacer. Es mejor. Yo me acuerdo, yo con mis hijos fui extremista, cuidadoso. Si los dejaban en la unidad de mi mamá, ellos salían hasta que se asomaban. Uy, no, pero ustedes, pero vaya a ver cuántos casos. Y finalmente, pues, ¿quién es el que responde? Uno. A que digan lo que digan. Lo importante es que usted esté tratando de cuidarles dentro de la posibilidad que a usted le corresponde. Y así pasa entonces su vida frente al pecado. Y dice el 13, ni tampoco, o sea, no reine, para que obedezcamos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como ¿qué? Como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? Tremendo. Esa es la justicia de la coraza que estamos llamados a aplicar. La nueva vida, andar en nueva vida, andar de manera que vayamos experimentando la regeneración y la nueva manera de proceder. Es que tenemos que de alguna manera ir expresando los cambios que Dios está haciendo. Si yo me resisto e insisto en amañarme en mi vieja vida, pues ¿qué estoy haciendo? Resistir la obra del Espíritu Santo. Él me va a estar insistiendo en llevarme, invitarme al cambio, pero si yo estoy muy cómodo, que pues suele ser, ¿no? Por algo hay un poema, Los zapatos viejos. Uno es cómodo con las cosas viejitas, ¿no? La camisa que me queda ancha, el pantalón que me queda holgado, las medias que tienen aire acondicionado, la correa que uno tiende a quedarse y te regalan cosas nuevas a veces y uno las desecha porque uno sigue enamorado. Entonces, así mismo pasa aquí. Aquí hay que entender que la coraza de la justicia es ir tomando, asumiendo la nueva vida que estamos llamados a caminar. Exactamente. Ir descartando poco a poco aquello que ya no hace parte de nuestra vida y que no exhibe la nueva justicia de Dios en nosotros. La nueva vida. Entonces, queda claro que en eso consiste esta justicia de la que estamos hablando. Estar vestidos de la coraza de justicia consiste en vivir en obediencia diaria y momento tras momento a nuestro Padre Celestial. Esta parte de la armadura de Dios es la vida en santidad, para la cual Dios suministra la norma y el poder, y para la cual también debemos suministrar nosotros toda nuestra disposición voluntaria. Dios mismo nos viste con su justicia, que nos es imputada,
pero nosotros debemos vestirnos practicando la nueva vida. Mire, recordemos Colosenses, para que luego ya pasemos al segundo punto. ¿Qué nos dice Colosenses 3? Que es la carta gemela, como le llaman algunos, de Efesios. Colosenses 3, dice Colosenses, perdón, es que estaba en Filipenses, por eso no encontraba el texto. Ya, Filipenses 3 dice, Colosenses 3:10. No, empecemos desde el 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, ¿qué? Anduvisteis, o sea, que son de ¿qué? El pasado. ¿Ok? Sigue diciendo, en otro tiempo cuando vivíamos en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mire, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado de ¿qué? ¿Con qué? Con sus hechos. Porque uno puede decir, no, mi viejo hombre ya murió, pero pues yo sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿murió o está vivo? Dice, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Vestidos pues como ¿qué? Escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, por si no nos hemos vestido todavía bien, dice, vestidos de amor, que ¿qué? Es el vínculo perfecto. Tremendo, ¿no? Entonces, esta es la coraza de justicia, es andar en la nueva justicia, andar en la nueva vida, aplicando la experiencia de la nueva creación de Dios en nosotros. Vamos a mirar entonces su importancia. Lo primero que le costará al cristiano si no está armado de la coraza de justicia es el gozo. Porque el cristiano que no obedece y que no practica la nueva vida, pues su vida va a ser ¿qué? La misma. Mire, yo tuve un punto muy personal en el cual empiezo la vida cristiana, luego me vinculan ya a un equipo de trabajo, pero ni estoy aplicando lo que he aprendido, ni estoy haciendo nada en ese equipo. Y entonces llega un momento, ¿sabe qué? En que en mi vida viene una insatisfacción, y entonces empiezo yo a preguntarme, ¿salí del mundo? Porque el mundo no fue respuesta para mí. ¿Vine a la nueva vida en Cristo? Porque es respuesta para mí, pero no estoy viviendo como si hubiera sido realmente una respuesta para mí. La pregunta que yo me hice en ese momento es, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde cojo? Y recuerdo que en una reunión de administrativa, cuando ya iban a terminar y dijeron, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, yo estaba tan chocado que yo llegué y me levanté cuando vi que todo el mundo se descuidó y me retiré. Y me acuerdo tanto que me dice ahí en todas las 66, debajo de ese samán donde estuvo hace muchos años, el control de los colectivos, los primeros colectivos que eran unos 2 dar negros con mostaza, que ellos llegaban hasta las 66, daban la vuelta, y ahí debajo de ese samán que está ahí, ese samán es testigo. Ahí llegué yo a llorar. Y le decía yo, Señor, yo salí del mundo porque era infeliz. Estoy en Cristo donde está la promesa de la bendición y estoy siendo infeliz. ¿Para dónde me voy, Señor? Y ahí lloré ese día. Terminé, cogí el carro, me fui y a los 8 días vino la respuesta.
Dijeron, bueno, llega Semana Santa, vamos a aprovechar, queremos salir a compartir de Cristo. Yo dije, uy, yo eso en la vida lo he hecho. Pero dijeron, hay 3 turnos, vamos a salir en la mañana, vamos a salir en la tarde y vamos a salir mañana y tarde. ¿Quiénes van primero para el turno completo? ¿Quiénes van mañana y tarde? Y yo inmediatamente levanté la mano sin saber nada, porque yo dije, o a Santa Rosa o al Chagas. O esto es, o esto no es. Y solo otra persona levantó la mano. Y después nos pusimos a hablar y estábamos igual. ¿Saben dónde estuvimos nosotros compartiendo ese día? Donde exactamente está la sede de Sion. En esa cuadra, en la cuadra siguiente y en la otra. Ahí estuvimos evangelizando cuando solo era una vía y de ahí para adelante todo era monte. Ahí fuimos y tocamos puerta a puerta. Empezamos en la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, yo no me cambiaba por nadie. A la tarde era el hombre más dichoso y entendí que la vida cristiana cuando no se practica es muerte. Ahí no hay nada. Y no estoy diciendo, ojo, no estoy hablando de activismo, estoy hablando de aplicar lo que sabemos. No estoy diciendo que tengamos que salir todo el tiempo, no. Era un momento en el que yo no estaba aplicando, solo recibía. ¿Y sabe qué? Me pasó lo del mar muerto. El mar muerto no afluencia a nadie, él solo recibe y ahí se quema. Pero cuando uno empieza a dar, esa fue una etapa y eso fue un momento de inflexión en mi vida que jamás puedo olvidar. Entendí que uno tiene que dar de lo que está recibiendo. Porque, ¿saben? Como muy bien lo dijo, y me identifico respetuosamente con Francisco de Asís, amando es que soy amado. Y dando es que yo recibo. Indiscutiblemente eso es así. Por eso, el que no ha asumido la coraza de la justicia es quien no está practicando, quien no está obedeciendo, y como consecuencia, ¿sabes qué? Va a perder el gozo. Mira lo que dice en el Salmo 51:12 David. (51:12) Famoso salmo después de aquella situación controversial con Betsabé. Bueno, controversial no, pecaminosa. Vuélveme el gozo de ¿qué? Tu salvación. ¿Qué está confesando David? Su pecado. ¿Qué había estado haciendo David? Todo lo contrario a lo que Dios lo llamó. ¿Cómo estaba viviendo? Contrariamente a como Dios lo llamó. ¿Qué hizo con la palabra de Dios? ¿Qué le dijo el profeta Natán? Tú tuviste en poco la palabra de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los creyentes. No la tomamos en serio. ¿Sabe? Pasa como en Ezequiel capítulo 33. Dios levantó al profeta, lo llevó hasta Babilonia y el profeta les llamaba al arrepentimiento. Les hablaba de las duras situaciones que vendrían. Les advertía que se cuidaran, que se volvieran, que se arrepintieran, que se convirtieran. ¿Y sabe qué hacía la gente? Va a hablar Ezequiel. Vamos a ver, el hombre habla hasta bonito, ¿no? Sí, habla hasta bonito, sí. Vamos a ver qué tiene para contarlo, vamos a ver qué tema tiene, ¿no? A ver si el tema es bueno, el tema no es bueno, vamos a ver qué... mira, muy bonito. ¿Pero qué? Nadie aplicaba. Lo que estábamos diciendo en Santiago, usted puede escuchar al predicador, el mejor de los predicadores del mundo. Usted puede escuchar al maestro de los maestros, que es a Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Mucha gente no se convirtió. Porque no aplicamos. Porque el oyente no ha entendido que tiene una responsabilidad y es aplicar lo que está aprendiendo. En 1 de Juan, después de hacer varias observaciones, el evangelista llega al capítulo 1:4. 1 de Juan 1:4 que dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo, mire, el gozo es determinante. Mire, una vida cristiana donde usted le pregunte, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y qué tal? Eso es muy bueno, increíble. Si no hay gozo, y yo no estoy diciendo que finjas, lo que pasa es que es algo que sale de uno. Mire, un ejercicio muy básico. Yo le digo, con todo respeto, creo que todos aquí lo hemos vivido. ¿Usted alguna vez le ha hablado a alguien de Jesucristo?
¿Usted le ha hablado a alguien de Jesucristo? Dígame, dígame si después de hacerlo usted terminó aburrido o triste. Es algo increíble. Uno termina emocionado. Uno a veces hasta termina por bendecir a esa persona, hasta gastando lo que no tiene, y uno lo gasta con gusto. Después que llega uno a la casa pero bueno, gloria a Dios, uno contento porque le compartí, me escuchó, recibió, salió de su momento de dolor, encontró respuesta, la persona descansó porque le hablé del Señor Jesús y uno se siente como contento. Eso es lo que genera hablar de Jesús. Pero si usted lo calla, se parece al profeta cuando dice en Apocalipsis: tomé ese librito y me supo, cuando entró me supo amargo, pero en mi boca era dulce. Cuando tú hablas la verdad, es algo satisfactorio, es algo increíble. Mire, uno no lo hace, obvio, no es uno, pero yo no sé por qué uno se pone tan contento cuando una persona es ministrada por Dios. Y a uno no le pagan por eso. ¿Sé que le pagan por eso? A veces hasta uno, ministrando personas, le toca a uno hasta irse a pie a la casa. ¿Y sabe qué? Uno lo hacía con gozo. Con gozo, con alegría. Y hay gente que tiene todo, no saben qué hacer, a cualquier hora pueden pedir las cosas más deliciosas para comer y están sentados en una casa, en una sala, en un comedor y no tienen felicidad. Recuerdo hace algunos días alguien nos estaba transportando, estaba aquí una misionera chilena que ya ahorita está en Medellín. En ese entonces íbamos al consulado a refrendar un permiso. Y nosotros, sin ponerle conversa, el que iba conduciendo el carro nos decía: ay no, qué pereza, estoy dando vuelta, cada rato tengo que entregar este carro, pero a ninguno nos gusta ir a la casa de los dueños de estos vehículos. Es terrible el ambiente de esa casa, nadie se aguanta, uno le gustaría entregar el carro 2 cuadras antes y irse. Imagínense. Y tienen un poco de carros y viven, pero es el ambiente más terrible que hay. Entonces, a veces no nos damos cuenta lo que Dios nos ha dado. Sí, a veces a uno le toca huevo con arroz, pero gracias a Dios luego arroz con huevo. Pero gloria a Dios, hay felicidad, hay gozo. Y usted pasa con fresquito, con limonada, y uno hasta dice: uy, qué rico, ¿no? Menos mal que no había, porque gaseosa es mala. Pero usted está ¿qué? Contento, en paz, dichoso, sabes que tienes propósito. En segundo lugar, cuando el creyente no tiene la coraza de la justicia, no está armado a esa justicia práctica, ¿qué tendrá? Una vida infructuosa, lo que estamos diciendo. Una vida sin fruto. Mire Filipenses, ¿cuál era la oración de Pablo en Filipenses? Ojo, y esto no es un llamado al activismo, sino que el fruto es una consecuencia de ¿qué? Permanecer en el Señor. Filipenses 1, del 9 al 11. Dice: y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? Frutos. ¿De qué? Justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Son por medio de quién los frutos? Porque Él es la vid y nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. Permanezcamos en Él, en oración, creciendo en la palabra. Y de ahí para adelante, porque mire, algunos que dicen, ¿no? Hoy en día oye uno tantas cosas, ¿no? No, es que yo no necesito ir a ninguna parte, después de que yo me dedique en oración y a estudiar la palabra, yo con eso tengo todo. Yo le digo: ¿y si eso no te ilustra sobre la importancia de la iglesia y la importancia de congregarte? No sé qué Biblia estás leyendo. Discúlpeme, pero no sé qué Biblia está leyendo. Y si eso no te invita realmente a ser partícipe de la vida comunitaria con la iglesia y con otros creyentes, sino que tú insistes en que no, que solo tú y que el llanero solitario, dime, no sé qué Biblia lea, pero la Biblia que yo tengo no me llama a vivir solo. De hecho, mire, una incongruencia fue aquello que hicieron algunos ermitaños en su momento en la Edad Media o antes de la Edad Media, que se retiraban a vivir solos que para vivir en santidad. ¿En dónde está eso en la Biblia? Algunos lo aplaudieron en su momento, pero después entendieron que eso fue un error garrafal.
Seguían luchando con sus debilidades y sus pecados, estuvieran solos. Entonces esa no es la respuesta es que nuestro Señor es la vid y nosotros seguimos siendo pámpanos. Mira que si permanecemos en Él, por medio de Él, fructificamos. ¿Sí? No es estar ahí pensando, ¿y qué hago? ¿Y qué hago el lunes? ¿Y qué hago el martes? Y entonces la gente le entra como una ansiedad y como que vive en sí como... No, ¿sabes qué? Permanece en Él, en oración, en el estudio, en congregarte, en las cosas que Dios te ha enseñado, en cada uno de sus principios. ¿Y sabes qué? Vas a ir fructificando. Dios va a poner las personas, va a poner la ocasión, va a poner las circunstancias, va a poner el momento, te va a dar la oportunidad, tú vas a ir haciendo el trabajo, tú vas a ir... Mire, en estos días compartíamos algo, ¿no? A veces uno está pensando, no, pues, ¿cuándo será que tengo un lugar, un espacio en la iglesia para mostrar quién soy? Mira, los hospitales están llenos de gente que necesita oír del evangelio. Los ancianatos de personas solas que necesitan un día, una palabra de compañía. Los orfanatos, hay tantos lugares, hay tantas... Mire, en este momento, los grupos vida o grupos de oración, el grupo más grande que tengo son 4 personas. Y yo antes pensaba que no tenía 10, 15, 12, 14. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué los disfruto? Porque estoy comunicando vida, estoy enseñando, estoy instruyendo, estoy capacitando. Se ilustran y yo me avivo. Esa es la realidad. Pero la gente está esperando, ay, pero es que solo 2. Y entonces, ¿cuántos quieren? Entonces, ¿cuántos va a buscar? Mi primer grupo de oración empezó con mi papá, mi mamá y mi hermana. Y de esos grupos, ¿quiénes fructificó? Mi mamá y mi hermana. Pero quedaron. Y cuando me dijeron, ¿usted tiene un grupo? No, es que no tengo. ¿Por qué no empieza por su casa? La excusa, ¿no? Uy, mi casa... Y yo lo tomé en serio y le oré a Dios y fui y hice la tarea y me copiaban. Y me copiaban. Y mi mamá le copió al Señor y mi hermana le ha copiado al Señor hasta hoy. Entonces no es la cantidad, no es el volumen. Hay mucha gente necesitada. Como hay mucha gente que no te para bolas, no se desgaste tampoco. Yo gente detrás y correteando y buscando y llamando y sufriendo. Y si la gente no quiere, ese no es el llamado de nosotros. Usted va al oriente y el pastor no anda arriando ovejas. Él va andando y las ovejas van detrás. Yo no estoy diciendo esto que no hagamos el trabajo que nos corresponde. Pero es que hay gente que si no quiere, ¿para qué nos vamos a ganar la animadversión, el aborrecimiento y el fastidio de personas que no quieren? Mientras que hay personas que quieren y para ellos no hay tiempo. Entonces, demos fruto. Tercero, ¿qué pasa cuando la coraza de la justicia no está en nosotros? Pues viene, obviamente, falta de santidad, lo cual traerá falta de recompensas. De pronto uno no habla mucho de las recompensas porque gracias a Dios uno ve la gloria de Dios cada día. Pero ¿sabes qué? Habrán recompensas. Habrán recompensas. Dios ha prometido entregar Él mismo recompensas a quienes caminen para la gloria del Señor. Por eso en el Salmo 73, el autor se queja porque él dice, yo he guardado mi vida en integridad y yo veo que los demás que no guardan, que no cuidan, que no buscan a Dios, van para adelante. Pero finalmente él entendió que Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón. Dios tiene recompensas. Miremos 1 Corintios 3 del 12 al 15, recordando aquella carta que Pablo le tocó comunicar, porque los corintios estaban muy crecidos, llenos de división, inmadurez. Y entonces Pablo tuvo que comunicarles que mire, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento no lo daba Pablo, no lo daba Pedro, ni lo daba Apolos. El crecimiento lo da Dios. ¿Y quién es el fundamento para que usted empiece a partir de allá a crecer? Jesucristo. Entonces él le dice luego, 12 al 15, y si sobre el fundamento, que es Jesucristo, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego que la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó,
¿qué recibirá? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como ¿qué? Por el fuego. Entonces, hay recompensa para el trabajo que tú has hecho, edificando tu vida de la mejor manera, dando y sembrando para la vida nueva, con la mejor actitud, la mejor disposición, la mejor entrega y procurando siempre vivir para la gloria de Dios. Mire, yo veo gente y la admiro mucho, muy competente en el mundo académico y laboral. Hacen cosas increíbles y logran puestos, logran becas, logran ascensos, logran un título, logran otro título y son excelentes y son comprometidos. Y claro, mire, eso nunca es gratuito. Son personas comprometidas, disciplinadas, de hábito. Pero en la vida cristiana es como si no valiera nada para ellos. Nada, 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 no dan nada, nada. ¿Por qué? Porque no la tienen en estima. No han entendido lo que es importante. Yo no estoy diciendo que nada, todo eso es importante porque se siembra, se crece, se avanza, se puede ayudar a muchas personas, se comunica. Bueno, hay tantas cosas bonitas que se hacen a través de todo eso, pero lamentablemente las vidas cristianas de muchas de esas personas son frías, téridas, estériles, pues los que llegan a ser cristianos. Y por último, la vida, cuando no caminamos en la nueva justicia, en esa santidad, dice que trae oprobio a la gloria de Dios. La falta de santidad frustra el propósito divino que todos los creyentes en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Tito 2:10. Tito es una carta pastoral. Tito es una carta pastoral. Fue escrita para este discípulo que estaba encomendado en Creta. Y dice en el 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, ¿para qué? Adornen. Mire, yo recuerdo, y bueno, uno lo mismo pensarán de uno, porque uno a veces da pie también. Pero yo recuerdo que alguien me recomendó, en ese momento pues tenía esos carritos que, como dicen esa generación que se nos va a ir, ¿no? Los carritos que pueden reparar, ¿no? Se ha visto que hay una generación de personajes que andan con repuestos en el carro y si el carro lo desbaran con un alambre. Eso es increíble, eso saben de todo, pero esa generación se nos va a ir y yo no veo quién nos vaya a reemplazar. Entonces yo andaba en uno de esos carritos, pero no tenía esas habilidades y alguien me dice, mira, hay un eléctrico que es el hermano de una dama que existe en la iglesia y él también está asistiendo. Entonces yo, mire, yo pensé, creyente, mire, y entre nosotros mismos a veces tenemos esa idea, ¿no? Es que uno a veces va pues con la confianza de que asiste a la iglesia, pero eso no significa, ¿no? Que tenga una... Y llego yo allá, pues fui porque estaba la necesidad, y desde que me siento, la persona que estaba ahí, que ni siquiera la conocía, de una vez le pone charla a uno, ¿no? Me dice, ¿usted ya conoce a Fran? No, es primero. No, excelente. Ojalá, yo pensaba dentro de mí, ojalá, ¿no? Ojalá. Mire, hasta el sol de hoy, yo no lo cambio no lo cambio. Es más, es amigo ya personal, es un amigo personal. Entonces, ¿qué pasa? Pues, el buen trabajo, el buen hacer las cosas, el hacer las cosas con integridad, con entrega, con cumplimiento, con fidelidad, con profesionalismo, eso adorna la doctrina del Señor. Como lo contrario, no da buen testimonio a la doctrina del Señor. Vamos a mirar entonces, también dice, bueno, ya lo leímos, ¿no? Primera de Timoteo. Vamos entonces ahora a aplicarlo en el contexto, porque ya vimos pues lo que es la coraza, ya vimos las implicaciones. Ahora recordemos que estamos en Efesios, no podemos salirnos, y que Pablo está trayendo el tema de la armadura sobre lo que él acaba de compartir aquí en este contexto.
Entonces recordemos que en el capítulo 5, él nos empieza a hablar a partir del versículo 21 acerca de la sujeción, de la esposa al esposo, del esposo a la esposa, del hijo al papá, del papá al hijo, en cierta medida, del empleador al empleado, del empleado al empleado. Todos estamos llamados a la sujeción. Y es en ese entorno donde luego él concluye y nos dice, fortalezcanse en el Señor. ¿Por qué? Porque podemos tratar de caminar en todos estos aspectos de acuerdo a la voluntad de Dios en sabiduría y no hacerlo bien. Por eso es que se nos exhorta, cuidémonos, no caigamos frente a lo que estamos haciendo, traigámoslo entonces al contexto. En cuanto a la sujeción, vamos a capítulo 5 de Efesios. Recordemos el llamado que se le hace a las damas. Dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos, ¿cómo? Como al Señor. Sujetas. No que el marido las sujete. No. Ni tampoco porque de pronto haya menos competencia. No. ¿Es para qué? Para que se complementen y no se compitan, que es lo que suele suceder muchas veces. Entonces, en Juan 13:15, ¿qué nos dice el mismo Señor Jesús? Mire, el mejor camino de enseñar sujeción, ¿sabe cuál es? El ejemplo. El ejemplo. No la imposición. No imponga, muestre, enseñe, ejerza y te seguirán. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado. ¿Para qué? Ustedes hagan. Entonces muchas veces uno como hombre puede quejar, no, es que mi esposa, es que tú te sujetas. Tienes que revisar eso. Pero es que ahí no dice, no, pero es que hay muchas áreas en la vida. Usted de los que no se le puede decir nada, usted de los que no le hace caso a nadie, usted de los que nunca presta atención a la autoridad. Pero quiere que su esposa entienda qué es sujeción, que lo apoye, que lo complemente. ¿Y usted no está dando ejemplo? Pues ahí sí es muy difícil. Es muy difícil. Vamos al otro lado. Al hombre, ¿qué se le dice? Que ame. Que ame. Y de pronto no es tan fácil. Mire que a la mujer no se le pide lo mismo, porque por sus características emocionalmente tiende a ser más comprometida que el hombre. No que nosotros no nos comprometamos, pero emocionalmente tiende a tener más compromiso. Alguien hacía esta comparación, mira, un hombre y una mujer que definitivamente se quieren, que se aman. La dama, ¿qué piensa? Hermoso este tiempo, para toda la vida. ¿Qué piensa el hombre? Bonito este tiempo que estamos pasando ahora. Así somos nosotros, claro. Somos muy pragmáticos. La mujer es más emocional. ¿Sí o no? Tiende a ser más emocional. Entonces, por eso a nosotros sí se nos exhorta a que amemos. ¿Y qué dice? Aquí dice, Efesios 5, maridos 25, amad ¿a quién? A vuestras mujeres. Ojo, no a las mujeres, ¿no? Porque algunos lo toman, lo generalizan demasiado. Es a vuestras mujeres. ¿Qué dice Romanos 12:9? Mire que esto es importante. Estamos hablando de la coraza de justicia, de poner en práctica lo que hemos aprendido de Dios. El amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Así es que se debe amar a nuestras esposas, sin fingimiento. Y pues vamos a la corona del tema sobre el amor. 1 Corintios 13, del 4 al 10. Porque es que uno llega no al matrimonio pensando que todo es ¿qué? Sí. El amor es sufrido, benigno. ¿No tiene qué? Mire, ¿sabe? La envidia es tan delicada. Yo he descubierto ese tema de la envidia que es tan delicado. Porque uno piensa que uno envidia a los enemigos o que uno envidia al prójimo. Pero yo he tenido que ver que se envidia a los hijos, que se envidia a los padres y se envidian entre los cónyuges. La envidia es diabólica. La envidia no tiene medida. Y sigue diciendo,
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más de que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ustedes los matrimonios de hoy en día están arrancando y no, yo estaba, disculpe, yo esto no lo veo como bien y chumbulún se acabó. Por favor, creen que esto es un resort. Y confiesan, ¿no? Y juran el día, y eso hacen una mega fiesta, y sí, yo me comprometo en las buenas, no, esto me puso malo, hasta luego, por Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice entonces? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Las profecías, las lenguas, la ciencia acabará. En parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pero el amor no se acaba. No se acaba. Entonces estamos llamados a amarnos. En cuanto a la obediencia, estábamos hablando, dice, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Mateo 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué? Volvemos a lo mismo. Porque ejemplo os he dado, como yo he hecho, hagáis lo mismo. Mateo 13:15, me pareció fue a Juan, creo que ese texto está mal. Bueno, no, perdón, es el mismo Juan, perdón, es Juan 13:15. Juan 13:15. Entonces, si yo quiero obediencia de mi hijo, yo debo ¿qué? Ser ejemplo. Y yo debo entender que estoy llamado a ser obediente a mis padres. En cuanto a la instrucción, o sea, nosotros los padres estamos llamados a instruir a nuestros hijos. Juan 5, del 17 al 20, ¿qué dice Jesús hablando de su relación con el Padre? Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Nosotros tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos. Pero a veces, ¿qué pasa? Pensamos que porque somos los que llevamos la comida, pagamos el estudio, le pagamos la ropa, nosotros le podemos pedir a ellos lo que nosotros no hacemos. ¡Qué error tan grande! No se enoja y le enoja, ¿cierto? Cuando usted está y no conoce al Señor, que ese muchacho llegó cogido de los tragos. Pero Él lo ha visto usted cogido de los tragos cualquier cantidad de veces. Que llegó tarde, que llegó a la madrugada. ¿Cuántas veces lo vieron a usted llegar al otro día? Entonces hay que ser ¿qué? Ejemplo. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer el padre, porque todo lo que el padre hace también ¿qué? El hijo lo hace. Mire, hay cosas que antes de yo convertirme, yo jamás, ni mi esposa sabe. Cuando veo que los muchachos van saliendo con cosas. Y uno dice, ¿será que la sangre tiene memoria? Tremendo, ¿no? Y luego sigue diciendo, porque todo lo que lo hace el hijo, porque el padre ama al hijo. ¿Y le muestra qué? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno? Instruir a su hijo, ¿cómo? En amor. Dentro de lo posible. Como yo tantas veces he compartido. Yo a mis hijos no les daba el mismo trato que a los hijos de las personas que asistían a la iglesia. Porque como eran mis hijos, yo no les tenía la paciencia que le tenía a los terceros. No les hablaba respetuosamente como a los terceros. Hasta que Dios me hizo entender un día y le dijo, ¿por qué tu hijo no puede tener la misma oportunidad que los terceros? Y empieza uno a cambiar y se da cuenta que sí se puede. Porque uno cree que no, que es que como son míos, entonces yo hago con ellos, entonces... Por eso dice, el que no es fiel con lo suyo, no es fiel con lo ajeno. Y solo para que terminemos, porque ya se nos fue el tiempo, en cuanto al trabajo. Criados, dice
1 Pedro 18 al 24, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino que, de hecho, ¿sabe cómo se le llama la palabra griega amo? ¿Sabe cuál es? Déspotes. De ahí viene la palabra déspota. Y hay unos empleadores que son déspotas. Pero a ellos se les olvida que ellos también tienen un patrón, un empleador, que es el que provee. Y entonces ellos dice, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es que a usted finalmente lo regañen por hacer las cosas mal. Pero si usted está haciendo las cosas bien y lo regañan, pues el Señor será el que se glorifica ahí. ¿Y qué ejemplo nos pone Pedro? Al Señor Jesús. Mire lo que dice nuevamente. Mas haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Imagínense que hay una película que se llama ¿Cómo matar a mi jefe? Ni se vayan a ver eso, por Dios. Eso. Dice, en cuanto al empresariado, finalmente, Lucas 12, del 15 al 21, porque claro, el que tiene cierto, pues yo para eso tengo, yo para eso, hay a veces posturas muy, digámoslo, arbitrarias, pero ojo, mire, seamos honestos, todos no son iguales. Aquí hay empresas en Cali que nosotros conocemos, que son instituciones de haber tenido conceptos muy humanos dentro de la vida laboral. Es más, tuve la oportunidad de estar fuera, ustedes saben, y allá donde yo estuve, una empresa que es de aquí del Valle, la quieren, la aprecian increíblemente. ¿Por qué? Porque así como eran aquí, han sido allá. Y estuvieron casi en toda Centroamérica, en parte de Latinoamérica, y llegaron hasta Puerto Rico. Entonces, sí, hay gente que es muy arbitraria. De hecho, hace unos días salieron unos videos muy pesados, un empleador cascando las cosas horribles. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando con la violencia? No podemos llegar hasta allá. Entonces, ¿qué le dice Jesús a aquellos que creen que tienen el poder porque tienen el dinero? Le dijo, Lucas 12, del 15 al 21, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a todo ese proyecto? Amiguito, usted está en la nómina para mañana, arriba, esta noche, esa noche iba para la nómina, y entonces todo lo que él decía, porque algunos, no, esto es mío, yo me hice solo, dicen algunos, ¿y qué? Finalmente, ¿qué? Cuando lo llaman a la nómina, cuando lo llaman allá arriba, ¿qué pasa con lo que estaba aquí abajo? Acá abajo se queda. Por eso entonces, vistámonos de la coraza de justicia, vivamos la vida nueva, vivamos y vistámonos de santidad delante del Señor y seamos guardados de caer en todo esto. Por ello Pablo nos está llamando, cuidado, mirad, el día malo no te sorprenda en tu vida conyugal, tu vida paternal, en tu vida laboral, no te sorprenda en ninguna circunstancia, sino al contrario, que podamos estar firmes y que ese día pase y todo salga adelante. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que nos estás regalando. Te agradecemos por esta bonita oportunidad que tú nos das. Hoy nos has enseñado, Señor, acerca de la importancia de la coraza de la justicia. Mira, Señor, no es el elemento, es estas verdades.